Ahí está grabando, ¿no? Entonces, como les mencionábamos, vamos a dar una pequeña introducción. Esta introducción también es importante. Bueno, la parte más importante va a ser la que tiene que ver con la definición de lenguajes, de alfabetos, de gramáticas, que eso es algo que vamos a estar abordando a lo largo del curso. Al final, pues es lo que vamos a estar, es el tema del curso. Ya después abarcaremos cada uno de los lenguajes y de las gramáticas y de los autómatas de manera particular. Pero, igual, nada más así de rápido. Les muestro también la última laminita, para que tengamos una idea, porque creo que esto es importante, de lo que vamos a estar viendo en el curso, ¿no? Porque con esto acabo, de hecho, esta primera introducción, porque lo que vamos a hacer es abordar la teoría de los lenguajes formales. Un lenguaje formal pues va a ser un lenguaje no natural, obviamente, un lenguaje más riguroso, un lenguaje, por ejemplo, de programación, las matemáticas también puede ser un lenguaje regular. Y vamos a hablar, vamos a empezar a dividir los lenguajes. De hecho, aquí tenemos el lenguaje, tenemos el autómata y tenemos, en este caso, la regla correspondería a la gramática. Que de hecho estos temas, lenguaje, autómata y gramática, son como los temas esenciales que vamos a estar abarcando, ¿no? Vamos a ver lo que es un lenguaje en esta teoría formal. Vamos a ver que esos lenguajes tienen una gramática asociada, una gramática que genera nosotros. De hecho, pues ya tenemos estas nociones, digamos, muy generales. Si ustedes han estudiado una segunda lengua, en sus cursos de español, pues saben que cuando aprenden español o aprenden inglés, pues siempre hay una gramática detrás, ¿no? Ahí está un curso que se llama gramáticas o grammar en inglés, que lo dan aquí en ALT. Entonces, siempre hay una gramática asociada a un lenguaje, ¿no? La gramática es una serie de reglas que define el lenguaje, cómo se comporta el lenguaje, qué se puede hacer en el lenguaje. La idea es aquí la misma. Obviamente vamos a hacer algo más formal todavía que eso, pero la idea es la misma. Tenemos una serie de reglas que nos dicen cómo se comporta el lenguaje. Y entonces esas gramáticas pues nos definen qué tipo de lenguaje somos, igual que con el lenguaje natural, ¿no? Si tenemos una gramática que nos define el español, pues entonces estamos hablando del lenguaje español. Aquí hablamos, en general vamos a ver que hay 4 tipos de lenguajes, así de forma muy general. Los lenguajes que, como decíamos, aquí les puse generales, pero también se llaman recursivamente enumerables, que son los que se describen por medio de una máquina de Turing. Después, hay, digamos, a un nivel más bajo, vamos a hablar de unos lenguajes que se llaman dependientes del contexto, que digamos, los lenguajes recursivamente enumerables o los generales, pues permiten cualquier regla en la gramática. O sea, de hecho aquí todavía no lo entendemos bien, pero esto es como cualquier regla, ¿no? Permiten cualquier regla en la gramática. Después lo que hace más particulares los lenguajes son poner restricciones a las reglas que se permiten. Aquí en un lenguaje dependiente del contexto, pues vamos a tener ciertas restricciones que todavía no vamos a entender aquí del todo bien, pero que vamos a verlas con más detalle. Entonces, tenemos una restricción más. Después, en un nivel más bajo, tenemos los libros de contexto que tienen todavía más restricciones. Es decir, ya no se parece, como que hay ciertas cosas del lenguaje, dependiendo del contexto, que se conservan, pero que hay cosas que se quitan porque ya no las permite este tipo de lenguajes, ¿no? Y finalmente los lenguajes de nivel más bajo, diríamos, son los lenguajes regulares, que están asociados a los autómatas finitos y que tienen todavía más restricciones, como lo vemos acá, ¿no? Y también, obviamente, pues cada uno de estos tipos de lenguajes, cada uno de estos autómatas, de estas máquinas, tiene asociado un estado de memoria, que bueno, también vamos a verlo con más detalle, pero pues aquí vemos cómo van estas memorias, ¿no? Como ustedes quizás hayan escuchado, la máquina de Turing pues, tiene una cinta infinita, básicamente tiene una memoria infinita, y después también, pues, dependiendo de las restricciones, vamos limitando el tipo de memoria que tiene cada lenguaje o cada máquina, cada autómata, ¿no? Hasta llegar a un autómata regular que básicamente no tiene memoria, porque su memoria es solo un estado, entonces, pues es como si no tuviera memoria, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar abarcando, ¿no? De hecho, ya vimos que, pues, de hecho, vamos a empezar de lo más simple hasta lo más complejo. Vamos a empezar con los lenguajes regulares, después vamos a subir un nivel más a los lenguajes libres de contexto. Los lenguajes dependientes de contexto los vamos a ver porque pues casi no se usan en teoría de computación, hay otras áreas en las que sí se usan, entonces a lo mejor los mencionamos muy rápidamente. Y finalmente vamos a ver los lenguajes recursivamente enumerables o las máquinas de Turing, ¿no? Y ya para entrar a la decibilidad. Entonces vamos a empezar desde abajo y vamos a subir hasta los niveles más altos. Entonces esta es la idea del curso. Ahora sí regresamos un poquito. Todo esto todavía no lo vemos, pero ya vamos a ver con más detalle. Entonces, antes de empezar ya con la teoría formal de los lenguajes, vamos a ver un poquito qué motiva y qué podemos entender también por lo que vamos a ver aquí, los autómatas y lenguajes formales, ¿no? Entonces, pues precisamente este curso, como decíamos en otras partes, se llama teoría de la computación, pues es eso, ¿no? Es generar un modelo matemático riguroso
que nos ayude a entender pues cómo funcionan las computadoras, ¿no? Cómo están funcionando, qué hacen, etcétera, etcétera. Y precisamente, de hecho vamos a verlo, pero los autómatas modelan esto, ¿no? Modelan a las máquinas en general. Entonces vamos a dar un fundamento matemático de la teoría de la computación. Por lo tanto, es un curso muy teórico porque al final vamos a dar ese fundamento matemático que requerimos para adentrarnos a la computación de manera ya más general, ¿no? Y además, pues a partir de esto podemos también, o sea, algo muy importante que ya será de los últimos temas, pues es entender cuáles son las limitaciones, es decir, qué tipos de problemas pueden ser abarcados por la computación, o sea, qué tipos de problemas son computables, cuáles no. ¿Cómo está limitado las computadoras, ¿no? Las máquinas que llamamos computadoras, ¿no? Entonces, en general, podemos plantear una pregunta que sería la pregunta de la teoría de la computación. Y bueno, es esta que tenemos acá, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades y limitaciones fundamentales de las computadoras? Como les decía, pues tenemos que entender cuáles son esos problemas que sí puede resolver una computadora, cuáles son los problemas que no podemos resolver mediante la computación. Y ahí vamos a entrar precisamente a esta idea de la adaptabilidad, cuándo podemos resolver algo, cuándo no podemos resolver una cosa. Y esto está muy ligado, de hecho, no sé si lo pongo por acá, pero está muy ligado también a la computación, a la matemática pura, ¿no? De hecho, pues mucho de esa teoría se basa en toda esta parte matemática que tiene que ver con Gödel, con todos estos autores, ¿no? Con Hilbert, con todos ellos que pues desarrollan ciertas teorías de formalizar, digamos, pues los problemas, en general, los problemas matemáticos. Al final, pues llegamos a este teorema de Gödel, el teorema de incompletud, que nos dice que pues un sistema no puede ser completo y, el nombre del completo y, o, eh, lo tengo por acá, pero es consistente, exactamente, completo, consistente al mismo tiempo, es decir, a una otra cosa. Entonces vamos a llegar a eso para entenderlo también de cierta forma, ¿no? Cómo los computadores pues están ligados a eso, ¿no? Al final, un resultado matemático nos lleva precisamente a un problema de computación, que es el problema de atención, ¿no? Es un problema bien interesante que vamos a estar abarcando el problema del Hall problem, también en inglés se le conoce, ¿no? El problema de la detención. Pues es muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a dar primero hacia una definición muy esencial de lo que es una computadora. Vamos a entenderlo como una máquina digital, o sea, un sistema creado por un humano, es la parte de la máquina, y es digital porque, pues como sabemos, ustedes ya llevaron estructuras discretas, pues básicamente se basa en circuitos que son binarios, ¿no? Que son digitales, no análogos, ¿no? Y además, pues algo importante es que puede ser programada para resolver diferentes tareas, es universal, ¿no? No simplemente se enfoca a una tarea específica, sino que se puede programar para resolver diferentes tareas. Y aquí es también algo importante, porque precisamente mucho de lo que vamos a ver aquí se orienta a eso, a la programación de la computación. Los lenguajes, finalmente, los lenguajes formales, pues va a llevarnos a crear lenguajes de programación, ¿no? Que es lo que van a ver ustedes más adelante con los compiladores. Y bueno, precisamente algo que nos interesa aquí en la computación, pues son los métodos, las formas, los algoritmos que vamos a generar, ¿no? O sea, va a ser importante, también ustedes lo han visto a lo largo de su carrera, pues que los algoritmos son una parte importante que nos lleva a resolver los problemas. Pero también hay que preguntarnos, pues, cuántos de estos problemas se pueden resolver, o sea, qué tipo de algoritmos sirven, o sea, si se puede resolver, pues también algo importante es ver que se puede resolver. Si se puede resolver, entonces saber qué algoritmo lo resuelve y precisamente ver la eficiencia de los algoritmos, cuál algoritmo funciona mejor, ¿no? Porque también, igual aquí no se puede abarcar mucho, pero ustedes también llevarán algún curso de complejidad computacional, donde verán, pues, que hay diferentes complejidades, ¿no? De hecho, pues lo ideal sería como que fuera logarítmica, de ahí están las exponenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también eso queremos que pues los algoritmos sean lo más eficientes posibles. También eso es importante, ¿no? Que clasificar los problemas dentro de su eficiencia, porque va a haber problemas que son, digamos, complejos, que serían, digamos, NP-hard y todos esos, y problemas que son más, porque se pueden resolver eficientemente, ¿no? Entonces, eso también es parte de la teoría de la computación. ¿Qué tipo, si mi problema es muy complejo, si mi problema es más simple, ¿no? O sea, qué tipo de complejidad necesito para resolver el problema, ¿no? También, pues algo importante es ver las funciones y de que se pueden computar. De hecho, vamos a hablar de las funciones computables, porque pues eso va a ser algo importante, que de hecho nos va a dar, pues sabemos que una función computable es cuando se puede, bueno, no sé si lo he escuchado, pero cuando se puede llevar hacia una máquina de Turing, entonces vamos a hablar de ese tipo de funciones, ¿no? De las funciones computables, que también es importante saber, pues, qué funciones vamos a hacer, que podemos computar, ¿no? Y ahí también entra mucho esta idea de recursividad de la que hablábamos mucho al principio, ¿no? Que son también funciones recursivas, ¿no?
que es también parte, o sea, la recursividad es algo que, con la que empieza la teoría de la computación, ¿no? Muy importante dentro de la teoría de la computación. Y bueno, dentro de los problemas que vamos a abarcar aquí, que son problemas de la teoría de la computación, pues como les decíamos, tenemos dos muy interesantes, que va a ser la lesibilidad. Es decir, la lesibilidad, que esto es un tema que vamos a abarcar ya al final del curso, pues nos va a preguntar o nos va a decir qué es lo que una computadora puede hacer, ¿no? Es decir, si un problema puede ser o no resuelto por una computadora, ¿no? Aquí va a ser, como decía, muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, el problema de la detención, el halt problem, que va a ser un problema muy particular dentro de esta área. Entonces vamos a ver, pues, qué problemas son decidibles, qué problemas no. Y de hecho, como decíamos, esto está muy ligado a la matemática, a la parte pura de la matemática, que tiene también con esta parte de la consistencia y de toda esta parte de la completud, ¿no? Del, del paro, ¿no? Sí, también yo he visto las traducciones de detención y paro. La detención es la que está acá, ¿no? Entonces, ya como escuela de traducción, pues le decimos detención. Pero sí, en inglés es halt problem y es problema de detención o problema de paro, ¿no? O sea, es un problema bien interesante que ya veremos más adelante. Incluso, no sé si han visto esta película que se llama Matrix, que tiene ahí incrustado este problema del halt problem, ¿no? Por ahí en algunas escenas. Entonces, la recomiendo para que la vean y ya cuando entiendan el curso, pues puedan ver cómo insertaron esta parte del halt problem dentro de la ficción, ¿no? Que es bien interesante, bien bonito. Entonces, ese es uno de los problemas importantísimos dentro de la computación. El otro es la intractibilidad, ¿no? O sea, la intractabilidad. Cuesta un poco decirlo, pero vamos a ver qué tan tratables son los problemas. Es decir, bueno, a lo mejor sí puede resolver problemas, o si hay una solución para este problema, pero qué tan eficiente es esta solución. Y precisamente vamos a hablar de los problemas tratables, que son aquellos problemas que tienen una solución fácil, y también vamos a tratar de determinar pues, qué se implica fácil, ¿no? Como decíamos, tiene que ver también con la complejidad de un problema, con qué tanto tiempo de ejecución, qué tanta memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto de la tratabilidad. Y eso también es importante porque no solo queremos saber si un problema se puede resolver, sino pues qué tanto va a tardar en resolverlo, qué tanto se va a tardar una computadora en resolver este problema. Entonces, esos serían como los dos problemas esenciales que vamos a estar tratando y que vamos a precisamente desarrollamos toda esta teoría para poder llegar también a algo de esto, ¿no? Algo a poder responder a estas preguntas de lesibilidad y tratabilidad. Y como decíamos, vamos a entrar mucho a la parte de matemáticas, porque he dicho aquí tengo la lámina, ¿no? Que muestra lo que es un sistema formal y precisamente el teorema de incompletud de Gödel. Entonces, esto de sistema formal, de hecho, es algo que plantea un matemático que se llama David Hilbert, ¿no? Entonces, Hilbert, pues es alguien que propone un sistema. De hecho, es muy interesante la historia. Hay un libro, incluso aquí en la facultad, que no recuerdo cómo se llama, pero que habla precisamente de Hilbert y de su relación con Gödel y habla históricamente de todo esto, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, es un libro grueso rojo, pero no me acuerdo cómo se llama. Igual los puedo buscar y si no, búsquenlo también ustedes, porque yo lo recomiendo mucho para entender toda esta parte, sobre todo la parte histórica de cómo se desarrolla esto y cómo afecta precisamente a la computación y a la teoría de la computación, ¿no? Porque es algo que está ligado, ¿no? Finalmente. Entonces, precisamente tenemos una idea de lo que es un sistema formal, y de hecho, pues lo definimos aquí porque nosotros hablamos de lenguajes formales, ¿no? Entonces, esta parte de formal, pues tenemos que entender, ya entendemos más o menos qué es un lenguaje, a lo mejor no de forma precisa, pero tenemos idea de lo que es un lenguaje porque pues, por lo menos conocemos los lenguajes naturales, y bueno, seguramente ya conocen ustedes muchos lenguajes de programación. Entonces, tenemos que entender lo que es la parte formal, ¿no? Y la parte formal, aquí un sistema formal, como lo va a entender, precisamente, les decía, esta parte viene más como de la parte matemática de Hilbert y toda esta parte que intenta desarrollar como una teoría de los fundamentos de la matemática. Entonces, pues vamos a entender que una teoría, vamos a decir que una teoría T va a tener un lenguaje que vamos a llamar LT, bueno, esta L cursiva acá, y este lenguaje va a tener estos componentes. Va a tener una fórmula o fórmulas que van a pertenecer a este lenguaje, va a tener un conjunto de axiomas, que va a ser precisamente un subconjunto de estas fórmulas del lenguaje, que van a ser válidas, o sea que no necesitan una demostración, y después también vamos a tener reglas de inferencia que permiten pues derivar nuevas fórmulas o teoremas, llegar a nuevas fórmulas que vamos a llamar ya sea teoremas, o bueno, a veces le ponen otros nombres, proposiciones, ¿no? En general, que van a ser demostradas, que necesitan ser demostradas a partir de los axiomas. Entonces aquí no sé si se les ocurre algún lenguaje formal que ya conozcan, algún sistema formal que conozcan, que ya hayan visto, que ya digan, este es un sistema formal, ¿no? Bajo estas perspectivas, que tengamos fórmulas, que tengamos como un conjunto de reglas básicas que nos diga cómo vamos a trabajar y precisamente inferencia. ¿A alguien se le ocurre por acá?
el álgebra de conjuntos, ¿no? Un sistema booleano, sí, exactamente. Puede ser, pues sí, no, de hecho, hay dentro de la matemática uno de los sistemas fundamentales es el hermano Frenkel, entonces ahí que precisamente define cómo actúan los conjuntos y pues tiene un sistema de axiomático sobre conjuntos que pues funcionan para demostrar casi todos los resultados matemáticos, si no es que todos, ¿no? Entonces sí, también esta parte es muy, muy esencial. El álgebra de conjuntos en particular pues es una álgebra booleana. De hecho, pues ahí también podemos pensar en las proposiciones lógicas, ¿no? La lógica, ya sea de primer orden o la lógica proposicional, pues también podría entrar por acá, ¿no? Entonces, todos estos son sistemas formales, es decir, son sistemas muy precisos que te dan un conjunto de reglas y a partir de un conjunto de fórmulas básicas, digamos, de fórmulas esenciales, podemos derivar muchos resultados. Eso es la matemática básicamente, ¿no? A partir de un sistema axiomático, como el de Zermelo-Fraenkel, que es el sistema de conjuntos, pues podemos derivar un montón de resultados en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, pues precisamente, como decía un poco históricamente, la pretensión de Hilbert era hacer una fundamentación de la matemática a partir de los sistemas formales. Sin embargo, pues esto lleva a investigar esta parte y después llegamos a Gödel que demuestra, tiene un teorema, bueno, tiene varios teoremas de incompletud, que nos dice que aquí está la formulación del teorema. No sé si, bueno, ustedes ya llevaron estructuras discretas, entonces ya han escuchado esto de la aritmética de Peano. ¿Se acuerdan lo que es la aritmética de Peano? Bueno, los sistemas de Peano, los axiomas de Peano, ¿o no lo recuerdan? Si no, igual lo vemos muy rápidamente, más o menos dicen. Los axiomas de Peano son, creo que cinco axiomas muy esenciales sobre la aritmética de los números naturales en particular. Entonces, son sistemas que nos dicen, el cero es un natural, ¿no? Es uno de los primeros axiomas, después creo que el sucesor si uno es natural, entonces el sucesor de este también es natural, que hace un axioma de infinitud, y después los axiomas de inducción, que son esenciales, ¿no? Que hay que demostrar, bueno, que si tenemos que el primer elemento está dentro de este conjunto, y después podemos demostrar que es una consecuencia lógica que si está un elemento, entonces está el siguiente, entonces todos los elementos están dentro de la propiedad, ¿no? La propiedad que se cumple. Igual si no, pues repasen un poquito la parte de estructuras discretas donde ven esta parte, porque es un sistema que describe básicamente el comportamiento de los números naturales de forma más básica, ¿no? Entonces, precisamente lo que nos dice este teorema de incompletud de Gödel, así de manera muy general, es que si tenemos una teoría, por ejemplo, en particular sobre la aritmética de Peano, con un sistema formal, es decir, si definimos este sistema formal para, en particular, la aritmética de Peano, y si T es consistente, es decir, si T no tiene contradicciones, si no hay, pues, digamos, resultados que sean contradictorios, entonces vamos a tener que T es indecidible. ¿Y qué quiere decir que es indecidible? ¿No? Aquí tenemos una definición formal que nos dice que existe una fórmula, existe un phi en el lenguaje, tal que la teoría, esta teoría T que hemos llamado T, no deriva o no genera esta fórmula y además la teoría tampoco deriva su negación, su contradicción, ¿no? Entonces, podríamos decir que generalmente este tipo de fórmulas las podemos llamar fórmulas independientes que no pueden surgir de la teoría, ¿no? Es decir, lo que nos está diciendo el teorema de Gödel es que si queremos hacer una teoría general, de hecho lo que intenta hacer Hilbert es eso, fundamentar la matemática desde lo más básico, que es la parte de la aritmética de Peano. Entonces, si queremos hacer una teoría de este estilo, pues no podemos hacer o garantizar que sea consistente y que además sea decidible, ¿no? Entonces, si es consistente, que es generalmente a lo que le tiramos, ¿no? Que no tenga contradicciones, pues va a pasar que va a haber alguna fórmula que quede fuera de la teoría, ¿no? Que no esté como dentro de la teoría. Entonces, lo que va a pasar es. Entonces, no va a poder, tenemos que sacar esa fórmula, es decir, no podemos ni demostrar ni no demostrar eso, ¿no? Un ejemplo que quizá hayan escuchado, no sé si han escuchado esta parte de la hipótesis del continuo, ¿no? De si hay continuos entre el continuo del natural y el continuo de los reales. Entonces, eso es uno de los precisamente problemas que dentro digamos, esta teoría, de la teoría matemática en general, pues es indecidible, ¿no? No podemos saber, o sea, no podemos llegar a concluir si es verdadero o falso, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Sin embargo, pues esperamos que el sistema pues no tenga contradicciones. Entonces, o podemos hacer un sistema que sea decidible, pero que tenga contradicciones, o podemos hacer un sistema que sea consistente, es decir, que no tenga contradicciones, pero no sea indecidible, ¿no? Entonces, esa es la idea, eso es muy general. Igual,
A lo mejor esto les parece un poco pesado de golpe, pero es más o menos lo que vamos a estar tratando. Y al final, cuando llegamos a la parte precisamente de divisibilidad, vamos a ver precisamente estos problemas y cómo se aplican a la computación, porque de hecho precisamente el HAL problem, el problema del paro de la detención, pues es uno de estos problemas, no es un problema de la computación, que de hecho es que no podemos demostrar, o sea, si generamos en general muy rápido, lo voy a decir, si creamos un algoritmo que nos diga cuando pues, otro algoritmo se detenga o no se detenga, o sea, cuando un algoritmo termina o no termina, que también es una parte importantísima de la teoría de computación, o sea, cuando un algoritmo, si un algoritmo termina o no, pues si creamos un algoritmo que nos diga eso cuando un algoritmo termina o no termina, pues vamos a llegar a una contradicción, nos vamos a decir que no podemos demostrar que ese algoritmo sirva o que no sirva, o sea, no podemos garantizar que exista ese algoritmo o que no exista, ¿no? Es un problema indecidible eso del HAL problem, ¿no? Entonces llegamos a una contradicción matemática, ¿no? Entonces, no, esa es la parte en la que vamos a estar aplicando esto, ¿no? Y por eso es importante. Entonces, igual no se espanten con esto que es a lo mejor muy abstracto. Vamos a tratar de llevarlo más a borde, pero estoy tratando como de dar una idea de más o menos hacia dónde vamos, ¿no? Esto, bueno, también lo puse así porque pues asumo que como ya llevaron estructuras discretas, pues esto se ve también, este lenguaje se ve en estructuras discretas, entonces ya tienen alguna noción, ¿no? Pero bueno, sí también, si no recuerdan mucho, traten de repasar sobre todo un poquito esta parte de la lógica, de piano, de los axiomas de piano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si te queda alguna pregunta. Bueno, tenemos todo bien. Bueno, entonces, igual ya la siguiente clase, pues en general consistente, ¿no? Porque precisamente es lo que tenemos, ¿no? O sea, la matemática, pues esperamos que sea consistente, es consistente, pero es indecidible, ¿no? Como decíamos, tenemos estos problemas de la hipótesis del continuo, etcétera, etcétera. De hecho, hay otros problemas que se asemejan a ello, ¿no? Ahí hay otros teoremas matemáticos que son indecidibles. Incluso dentro de la inteligencia artificial llegamos a que la teoría de la inteligencia artificial también es indecidible, el Hall problem es indecidible, entonces tenemos muchas cosas que son indecidibles, pero pues generalmente pues esperamos que sea consistente. Es decir, queremos que sea consistente porque preferimos que no haya contradicciones, que no haya cosas raras en el sistema, en la teoría, a que podamos abarcarlo todo, ¿no? Que al final es mucha ambición eso. Entonces sí, en general es preferible, bueno, no es que sea preferible, pero pasa que más bien tenemos sistemas que son consistentes, ¿no? Es lo que, y a lo que más le tiramos. Y de hecho, pues es lo que buscamos, ¿no? La lógica formal es un sistema consistente, pero pues, vemos otra vez, si ponemos los teoremas de Gödel, es indecidible, ¿no? Va a haber axiomas o sistemas o fórmulas que van a quedar fuera, que van a ser independientes, que no se pueden ni demostrar si son falsas o si son verdaderas, no podemos demostrar nada sobre ellas. Entonces, son consistentes, ¿no? Bueno, si eso responde a la pregunta o si hay otra pregunta por ahí. Igual pues ya se nos fue el tiempo. Me disculpo por llegar un poco tarde, pero aquí el wifi de la facultad estaba fallando y ya tuve que conectarme al cable y ya ha funcionado bien. Espero que no vuelva a pasar. Si no, también hice ahí unas cosas raras, pero bueno, no sé si hay preguntas, dudas hasta acá del curso, lo que hemos visto. Igual, esto es muy básico, nada más estamos viendo como la primera parte, después veremos un poco lo que es un autómata, y ya la parte ya más concisa que vamos a entrar es esto de alfabetos, cadenas y lenguajes. Vamos a ver qué son alfabetos, qué son cadenas, qué son lenguajes, y vamos ahí a ver ya un desarrollo matemático más profundo, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que vayamos con calma, que todas sus dudas las manifiesten, porque va a ser, como les digo, es un tema pesado, creo yo, es una materia pesada, muy teórica, muy de conocer matemáticas, entonces pues hay que detenernos, yo quiero que sea lo más completa posible, y pues no sé si hay dudas, preguntas.